Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de una vez de límites al ejercicio de poder de imposición, ¿listo? Sí, señor. ¿Qué título dejamos? Dejamos un titulito, ¿cierto? ¿Qué título dejamos? No dejamos ningún título, profe. ¿Cómo que no? Porque no lo tengo anotado. No. Entonces escriba ahí. Alice, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Pues muy bien, bendito sea mío. Ahí preocupado con estas días que ninguna madruga, pero bueno, qué cosa tan irregular. Una pregunta, ¿tú tomaste nota en dónde quedamos en la conferencia de Hernando ayer o qué? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo nos faltaba? Ya le digo el tiempo, profe. Gracias. Aquí tomé el tiempo. En 1:05 el tiempo quedamos. Hora 05, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok, más o menos. Entonces aquí yo tengo hora 03. Ok, entonces estamos bien. Estamos en la jugada. 1:05. Vamos a ponerlo ahí, que eso no tiene problema ahorita. Retomamos. Muy bien. Entonces, tomemos nota de una vez y ahorita seguimos con la parte de la conferencia, ¿cierto? Porque es importante tener en cuenta lo siguiente. Profe, Señora. yo revisé la plataforma, pero no nos pudo finalmente subir lo que nos dijo de las diapositivas. Que si no, espérate un momento. Que si no pude quedar, ¿ah? Qué pena que no te escuché bien. Que revisé la plataforma, profe, y como nos había dicho que nos iba a subir las diapositivas para tenerlas ahí, la información. Ah, ya, y lo que pasa es que le subí fue ¿qué? Las grabaciones, pero ahorita le subo eso, nada de nervioso. Ah, ok. Las voy a poner a trabajar este fin de semana ya que no quieren trabajar ahora. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces quedamos allá. Límites. Es que lo que pasa es que se me quedan las otras. ¿Qué fue lo que pasó con Geraldine? Está entregando algo del trabajo, profe. Ah, ok. No, sigamos más bien con la conferencia. Ahorita hablamos de los límites porque la conferencia la pueden repetir ahí, ¿cierto? En cambio, de pronto hay unas cosas que uno habla aquí que no entienden. Entonces me parece mejor eso. ¿Listo? Arrancamos de una vez Bueno, profe. para no perjudicar a estas señoritas. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, entonces ahí estamos, 106 aquí como para que retomemos la conferencia, ¿cierto? Y ya seguimos. Sí, con eso no es fácil. Como llevar unas cuentas de orden en la contabilidad. ¿Estamos escuchando bien? Que van a capitalizar la prima. Sí, señor. Sí, señor. Pero la Ok, muy prima bien. en la parte mercantil, así haya sido un solo accionista el que la pagó, cuando la sociedad decide capitalizar la prima, puede distribuirle acciones a todos, ¿sí o no? En la parte mercantil, la sociedad que decide capitalizar una prima libera acciones y se las distribuye a todos. En la parte mercantil eso no quedó prohibido. Todo esto es para efectos, ¿qué? Tributarios. Y entonces la DIAN está diciendo, para efectos tributarios, si capitalizan la prima, es como si se hubiera llevado a capital social el aporte social que ese accionista ya tiene como aporte social. Entonces, en la contabilidad del accionista, para efectos tributarios, él no va a formar nada, ningún ingreso. Y los accionistas que reciban acciones producto de la capitalización de la prima, pero que eran accionistas que no habían aportado esa prima, ellos van a estar recibiendo acciones de parte de la sociedad porque la sociedad puede capitalizar la prima liberándole acciones a todos, ¿cierto? Pero el accionista que no había aportado la prima y le entregan más acciones, en mi interpretación, en la parte fiscal, él va a formar es un ingreso que es solo contable y no es fiscal. O sea, se armó un enredo. Se armó un enredo. Porque la norma aquí ya está diciendo que si capitalizan la prima, es como si hubieran llevado de superávit a capital social un dinero que el accionista que se aportó ya tenía como aporte social.
Y todos los demás accionistas, ellos no habían aportado la prima. Entonces ellos van a estar recibiendo también un ingreso, pero es un ingreso que va a ser contable y que no es fiscal. Estoy hablando de los otros accionistas. ¿Sí tratan de captarme el punto? Entonces, les aconsejo que si se quedaron un poquito desubicados, estudien con más despacio el editorial larguito que hicimos para el miércoles, pero esta parte es un cambio bien grande. Es un cambio bien grande porque los abogados, les cuento, los abogados usan mucho sobre la prima, sociedades recién creadas. Y eso lo objetó las supersociedades. ¿Cómo así que una sociedad recién nacida y con prima? La prima es algo que tiene lógica cuando una sociedad ya lleva años existiendo. Incluso, ustedes recuerdan que este proyecto de reforma tributaria, Echeverry, el anterior ministro de Hacienda de Echeverry, se le filtró un borrador por allá en mayo del 2012, ¿se acuerdan? El borrador inicial decía que se iba a poder seguir tratando como prima en las sociedades, la prima iba a seguir siendo un ingreso, pero si la sociedad tenía más de 5 años de existencia. Porque es que los abogados han abusado de que meten prima en una sociedad recién nacida. Y la prima es para una sociedad que ya tiene renombre comercial, por eso se cobra con prima las acciones. ¿Usted quiere ser accionista de Bavaria? ¿Bavaria cuántos años tiene? Entonces le pueden cobrar con prima. ¿Sí ven? Pero los abogados estaban jugando mucho con la prima para armar muñecos tributarios en los que se beneficiaban la sociedad y los socios, y eran sociedades recién nacidas. ¿Ok? Entonces, esta es la nueva regla de juego para las nuevas primas. ¿Y qué pasa entonces con las viejas primas? ¿Sí? Lo que ya dije, las que tengan ahí en el balance de diciembre 31 del 2012, si las capitalizan, hermanos, eso ya es ingreso grabado en ese accionista. Si las distribuyen en dinero, pues peor, porque cuando la sociedad se había restado el ingreso como no grabado, la condición era que no podía distribuir eso en dinero. Entonces, si las distribuyen en dinero, hermano, la sociedad vuelve a declarar ingreso grabado y los accionistas están recibiendo también acciones en especie, o sea, dividendo en especie, y es un ingreso grabado para ellos. ¿Estamos? Ese es el efecto de todos estos cambios. Además, y no ha terminado la prima, dice. Además, las nuevas primas quedarán grabadas con impuesto de registro en cámaras de comercio, con tarifas entre el 0.1 y 0.3. Es que en eso también estaban ganándose la plata los abogados que armaban el muñeco diciendo, metamos el aporte, una parte como capital social y la otra parte como prima. La prima no producía impuesto de registro. ¿Quién es el que cobra el impuesto de registro? Las cámaras de comercio. ¿Desde cuándo existe el impuesto de registro? Desde la ley 223 del 95. Entonces, por eso esta reforma tributaria modificó todos estos artículos que están viendo allí de la ley 223 del 95. ¿Es la ley 223? Sí, la 223 del 95, y también un artículo de la ley 488 del 98 que se relacionaba con el impuesto de registro en los aumentos de capital social. Entonces, esas son las nuevas reglas de juego. El que quiera seguir jugando con primas, estas son las nuevas reglas de juego. ¿Listo? Sí, es correcto. Muy importante. Sigamos. Y otra cosa con la prima, que lo que dice esta lámina. Para el accionista que pague por las nuevas primas, la misma sería mayor costo fiscal de sus acciones. Y otro párrafo dice, pero cuando esa prima se registre como un activo intangible, miren que le cité hasta el PUC. Los que no manejan el PUC tienen que tratar de encontrar porque ¿cuántos planes de cuentas hay en Colombia? Hay como 18 planes de cuenta, 19 planes de cuentas. Entonces, pero cuando esa prima se registre como un activo intangible 160505, crédito mercantil adquirido por haber quedado con más del 50% del capital social de la sociedad, ver la circular conjunta 011 de la superfinanciera y 006 de las supersociedades del año 2005, numerales 15 hasta el 19. Esto no lo dice la ley, ¿no? Esto es porque a mí me toca investigar para dejarles a ustedes molidito qué es un crédito mercantil adquirido. Entonces, si usted es un accionista que se compra más del 50% de las acciones de otra sociedad y encima de eso las pagó con prima, entonces la norma mercantil, la de la superintendencia, le dice, usted tiene derecho, porque quedó con más del 50% de participación en esa sociedad, usted tiene derecho a que una parte la deje en la cuenta 12, la cuenta 1205 acciones, y la otra parte la lleve a intangibles. Si usted compró acciones con prima y todo, pero no quedó con más del 50%, ¿dónde va a dejar todo? En la cuenta 12. Cuando pagues y quedes como dueño más del 50%, la parte que pagaste por encima del valor nominal sí la puedes dejar en la cuenta intangibles,
Y resulta que entonces ese intangible se podrá amortizar fiscalmente cumpliendo lo indicado en el nuevo artículo 143-1, creado con el artículo 110 de la ley 1607. Ah, es que la DIAN también tenía casadas unas peleas con socios que aportaban en una sociedad y el socio quedaba acá con la cuenta crédito mercantil adquirido y con unos fallos del Consejo de Estado se dijo que este crédito mercantil adquirido sí podía formar vía amortización, podía formar un gasto deducible en la declaración de renta y la DIAN peleaba que no, que no. Entonces la DIAN perdió muchos casos en el Consejo de Estado y el que tiene ese activo intangible sí lo puede amortizar y formar un gasto deducible. Pero entonces aprovecharon la reforma tributaria y crearon este artículo. Y dice, usted me va a amortizar el crédito mercantil adquirido, usted me va a amortizar eso que tiene en la cuenta 160505, me tiene que cumplir estas condiciones. Entonces usted se lee esta noche el 143-1 y ahí están las condiciones. ¿Cómo le van a dejar amortizar eso formando un gasto deducible? Que usted tiene que demostrarles que el demérito de esa sociedad en la cual usted entró pagando prima, usted tiene que demostrar que en verdad esa sociedad en la que usted entró pagando prima ya es una sociedad que se está quebrando, que es DMG. Está quebrada, se le está perdiendo su prestigio. Entonces, si usted demuestra eso, ahí sí tendrá las condiciones para que le dejen amortizar ese crédito mercantil. De lo contrario, si le da por amortizarlo, amortícelo contablemente, pero no va a ser un gasto fiscal. Entonces, si ven las reglas de juego para el crédito mercantil adquirido, las reglas de la DIAN le había puesto unas condiciones a la amortización del crédito mercantil adquirido con esta circular del año 2009, para que si usted está haciendo ejercicios 2012 hacia atrás, sepa que amortizar el crédito mercantil adquirido, la DIAN se guiaba por esta circular también para aceptar la amortización de ese gasto. Entonces, sigamos, cambios en gastos deducibles. El artículo 158 de la ley modificó el artículo 107 del estatuto, indicando que no serán deducibles las, abro comillas, expensas provenientes de conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. Miren que es que para estudiar las leyes le toca a uno ser contador y abogado. Me tocó preguntarle a un abogado, el doctor Casanova, en Cali, ¿cómo es un ejemplo de esto, de que yo quiera meter un gasto como deducible, pero que eso en realidad proviene de una conducta que me la sancionen a título de dolo? ¿Sí? Conductas típicas consagradas en la ley. ¿En cuál ley? Tiene que ser la ley penal, ¿cierto? La ley penal es la que habla del dolo o de la culpa. Él me explicaba con un ejemplo muy fácil, eso se le graba a uno de todos, ¿no? Que si usted va con su carro manejando y está distraído y atropelló a la suegra, eso es culpa. Eso es culpa. Pues, usted tuvo la culpa, pero no tuvo el dolo, no fue la intención. Distinto es que usted espere hasta que la suegra salga y acelera. ¡Rum! Eso es dolo. Sí. Eso es dolo, eso ya es maldad, ¿sí entienden? Eso ya es maldad. Sí. Les cuento un chistecito sobre las suegras, es de un minuto. Un hombre se fue a pasear a Israel con todo y las suegras, la familia completa y la suegra, ¿cierto? Y en el paseo en Israel se le murió la suegra. Y entonces dice el tipo, necesito llevarme este cadáver ya para Colombia, ya. Le dicen, no, pero eso le va a costar una millonada. Necesito llevarme de allá, ya, porque aquí me dijeron que aquí entierran a los muertos y resucitan a los 3 días. Entonces, ya. Sí. Sí. Me la llevo ya para Colombia. Sí. Entonces, ¿sí? Es buena. Expensas provenientes de conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. Eso debe ser que la DIAN se estaba encontrando en las declaraciones de renta puros gastos que pasaban como deducibles, pero que provenían de una conducta de dolo y la DIAN no los podía rechazar. Yo traté de asimilar que un ejemplo de eso puede ser las compras ficticias que habían hecho las SCI a sus proveedores. ¿Recuerdan todo el entramaje que hicieron las SCI con sus proveedores? Eran SCI de papel allá en Cúcuta, que yo te vendo, vos me compras, y el proveedor de la SCI, por decir que había hecho una venta, la SCI dijo que había hecho era una exportación y le daba derecho a coger todas
todos los costos y gastos y formar un IVA descontable. Todo eso a la final se le formó un enredo a la DIAN de que al proveedor de la SCI le devolvieron los saldos a favor en IVA y la DIAN salía a buscar al que había vendido al proveedor de la SCI y no encontraba quién era porque eran puras, habían usado los RUS de puras sociedades inactivas y de personas inactivas y les habían metido como que les habían comprado a ellos y con ellos salió el IVA descontable. Y entonces cuando la DIAN le audita la declaración a este proveedor de la SCI o a la SCI, el costo, sí, el costo está facturado, sí, está con... eso salió de un RUS, eso salió allá de un RUS legal, allá está en el RUS, porque el torcido era con todo y los empleados al interior de la DIAN que adulteraban RUS y todo esto, ¿se acuerdan? El torcido era bien grande, el torcido era bien grande. Entonces, ¿eso es un dolo? Totalmente. ¿Cómo era que ya la Blanca Llané, se llama, la cerebro de eso? Ya la mandaron a ella a la cárcel, a la mamá y al chofer. Y ella dijo en una entrevista de RCN, dijo, mire, para que vean, para que usted no se meta a hacer torcidos, aprenda, mire, aprenda. Ella está en la cárcel, la mamá también, y el chofer también. Y los cabecillas del entramado, los dueños de las SCI, porque ella dice que son los dueños de las SCI con las que hicieron todo el torcido, esos están libres. Y que el día de la declaración de ella ante la fiscalía, o ante el juez, ella se echó toda la culpa porque la tenían amenazada por teléfono, que si nombraba a otras personas, ella o los hijos. ¿Sí ven cómo es la mafia en Colombia entonces? Entonces no se meta de torcido. Siga ganando primero los 50.000 pesitos mejor. Entonces. Porque el día que descubran el torcido, unos pagan y los otros quedan libres, hermano. Paga el más bobo, como se dice, ¿sí? Paga el más bobo. Ahí está. Entonces, pilas, esa experiencia ya es de la vida real. Eso ya va a dar para reality. Vamos a ver una novela de Caracol, El desfalco en la DIAN. Hicieron la de Pablo Escobar. Entonces, el artículo 3 de la ley 1607, otro cambio, al modificar el artículo 126-1 del estatuto, estableció que cuando los empleadores actúen como patrocinadores, en el artículo 126-1, ¿ese es el de qué? El de los aportes a los fondos de pensiones. Ese artículo tiene partes que afectan al empleador y tiene partes que afectan al trabajador. Aquí voy a mencionar la parte que afecta al empleador. La parte del trabajador la vamos a ver cuando miremos las personas naturales. Entonces, el artículo 126-1 del estatuto estableció que cuando los empleadores actúen como patrocinadores y tomen como gasto el aporte que realicen a los fondos de pensiones voluntarias de sus trabajadores, entonces solo pueden deducir hasta 3.800 VT anuales por cada trabajador. En el 2013 serían unos 102 millones de pesos. Hasta el 2012 no había ningún límite en este gasto. Entonces, ¿ustedes han visto que eso lo hacen muchas empresas? Que para meterle un gasto a la sociedad, dicen, le voy a mandar aporte al fondo de pensiones voluntarias de mi trabajador. ¿Y quién es el trabajador? El propio socio. No le mandan al trabajador estrella, no, usted muy bueno, chao, lleve su comisión. No. Es aporte al fondo de pensiones voluntarias de mi trabajador. ¿Y quién es el trabajador? El mismo gerente, porque es socio de la sociedad. Entonces, ¿qué le pasaba a la contabilidad de la sociedad? Quedaba con un gasto, y el trabajador quedaba con un ingreso, pero el ingreso siempre lo bajaba como no grabado porque no se pasaba el 30%. Entonces, a lo largo de todo el año, mande aportes. Entonces, le pusieron un coto. Empleador, ¿usted le quiere mandar aportes voluntarios al fondo de pensiones de algún trabajador? Entonces, por cada trabajador no me le vas a mandar más de 102 millones de pesos. Ya. En el año. ¿Listo? Buen límite, me parece razonable. Si usted ya quiere, usted es el gerente de la empresa y se va a mandar a usted mismo aportes voluntarios y se va a mandar en el año más de 102 millones, el resto es no deducible, hermano. Esto no sirve para la sociedad. ¿Está clara esa parte? Listo, sigamos. Los artículos 34 y 35 de la ley modificaron los artículos 108 y 114. 108 y 114 del estatuto para indicar que las sociedades y demás personas jurídicas, así está redactado, sí podrán seguir tomando como deducibles en el impuesto de renta los salarios de trabajadores de monto mensual no superior a 10 salarios mínimos, a pesar de que sobre ellos no se tengan que pagar todos los parafiscales ni todos los aportes a seguridad social. Ahí nos empezamos a adentrar un poquito en el CREE, ¿cierto? En el CREE, ahorita que lo miremos bien, dice que ¿quiénes son los que van a quedar sujetos al CREE y que a la vez se van a ahorrar los aportes de nómina? Las sociedades y demás
personas jurídicas declarantes de renta. Ellas son las que se van a ahorrar los aportes de nómina y van a quedar sujetas al CRE. Pero hay un pedacito de las normas del CRE en el que dice que también si una persona natural es empleadora, y tiene más de 2 trabajadores, ¿sí? Tiene 2 o más trabajadores, que esa persona natural también, esa persona natural, ya lo vamos a ver bien allá, no va a tener que responder por el CRE, pero sí se va a ganar el ahorro de los aportes de nómina. Entonces, los que ya hemos empezado a estudiar los cambios de la ley, nos venimos al 108 y al 114 del estatuto, y quedó diciendo que las sociedades, no mencionó las personas naturales empleadoras con más de 2 trabajadores, no los mencionó. Entonces dice solo las sociedades y demás personas jurídicas van a poder seguir tratando como deducibles esos salarios sobre los cuales no van a estar pagando todos los aportes de nómina. Entonces el análisis es, y los empleadores, personas naturales con 2 o más trabajadores, que también se van a ahorrar los aportes de nómina sobre salarios inferiores a 10 salarios mínimos, ellos entonces no van a poder meter ese salario como deducible. No, yo pienso que sí lo van a poder seguir metiendo como deducibles. Fue una deficiencia aquí del artículo 108 y el 114 de que no redactaron bien diciendo sociedades y también las personas naturales empleadoras con más de 2 trabajadores. A ambos se les tiene que permitir que deduzcan los salarios sobre los cuales no han pagado todos los parafiscales. Es que el 108 y el 114, ¿ustedes recuerdan de qué se trata el 108 y el 114? El 108 es el que dice que para deducir un salario hay que tener pagados la seguridad social, y el 114 es el que dice que para decir un salario hay que tener pagados los parafiscales. Entonces, por interpretación, el abogado me ayudó que teleológica y todas esas cosas, ¿sí? El espíritu de la ley y todo esto, lo que se debe entender es que si una persona natural empleadora contiene a más de 2 trabajadores y le van a dejar que se ahorre los aportes de nómina si el salario es inferior a, los salarios de sus trabajadores es inferiores a 10 salarios mínimos, él también puede meter ese salario como deducible porque incluso esa parte de la ley 1607, la que creó el CRE, le está diciendo no tiene que pagar esos aportes. Entonces, si una ley especial como los artículos del CRE me dicen a mí, persona natural empleadora, que no tengo que pagar esos aportes, pues el 108 y el 114 no me los pueden exigir para poder deducir el salario, ¿cierto? Otro cambio en los gastos deducibles. El artículo 109 de la ley agregó al estatuto tributario el nuevo artículo 118-1, indicando que en el caso de los contribuyentes diferentes a los inspeccionados o vigilados por Superfinanciera, ojo al dato, diferentes a los inspeccionados o vigilados por Superfinanciera, o diferentes a los ejecutores de proyectos de infraestructura de servicios públicos, los gastos deducibles por intereses, serán solo los que se causen o paguen sobre obligaciones financieras cuyo monto promedio durante el año no exceda el resultado de multiplicar por 3 el patrimonio líquido del año anterior. ¿Sí? Y tómese en cuenta que el artículo 198 de la ley derogó el artículo 287 del estatuto. ¿Saben qué es el artículo 287 del estatuto? No. Si no, no hay certificado ya al final. El artículo 287 decía que en el patrimonio fiscal no se aceptaban como pasivo fiscal, es un artículo que hablaba de los pasivos, no se aceptaban como pasivos fiscal los pasivos con las casas matrices en el exterior o con los vinculados en el exterior. Ah, es que mi vinculado en el exterior me prestó una platica. Listo. En el momento de hacer el patrimonio fiscal, si el pasivo existía diciembre 31, ese era pasivo contable y no era pasivo fiscal. Ahora borraron ese artículo del estatuto tributario. Entonces ahora ese pasivo sí es pasivo. Ese pasivo sí es pasivo fiscal. Y si ahora sí va a ser pasivo fiscal, eso me va a hacer bajar el ¿qué? El patrimonio líquido. Ah, entonces están viendo. Y resulta que lo que ustedes están estudiando aquí es que las deudas que me produjeron intereses, para que los intereses sean deducibles, no pueden exceder ¿de qué? De 3 veces ese patrimonio líquido. Y ahora ese patrimonio líquido se les va a bajar a los que tenían patrimonios con, deudas con los vinculados del exterior. Entonces, ¿tienen el muñeco completo ahora sí? Tin. Rebajaron, ahí quedó armado el muñeco.
le están poniendo un límite a la cantidad de intereses que usted puede meter como deducibles. Si se trata de los ejecutores de las viviendas de la ley 1537 del 2012, ¿ustedes saben qué es esa ley 1537 del 2012? Ese es el plan de reelección de Santos y de Germán Vargas, o sea, las 100.000 viviendas gratis, la ley 1537. Ojo que esa ley en el artículo 61 o 63 establece un beneficio tributario muy importante que aplica para este año 2013, porque la ley salió en el 2012, los cambios que traiga una ley en el 2012 pues también aplican para el 2013. En el artículo 61 o 63, si me falla la memoria, modificaron una norma, la ley 388 del 97, y dice que si usted le vende al Estado sus bienes raíces para proyectos como estos que son de interés social, construir las viviendas gratis, que si usted le vende su bien raíz al Estado, eso va a ser un ingreso no grabado para el vendedor. Entonces, si el Estado se le aparece por aquí en Medellín, necesito comprarle ese lote para poder construir aquí las 100.000 casitas, véndale tranquilo. Ah, tiene que ser enajenación, negociación voluntaria, o sea, que el precio que le ponga al Estado, ¿verdad? Pero es que se la van a dejar tomar como ingreso no grabado, ¿verdad? Usted echa lápiz, me pongo a pelear por 10 millones más y entonces eso me va a producir impuestos. Eche lápiz, ¿listo? Pero eso lo trajo la ley 1537, si usted vende bienes raíces para proyectos de interés social. Entonces, si se trata de los ejecutores de las viviendas de la ley 1537, o sea, si se trata de los constructores que están construyendo estas casas y los constructores se tienen que endeudar con los bancos, totalmente, ¿cierto? Entonces, si se trata de estos constructores, pueden deducir los intereses sobre obligaciones que representen hasta 4 veces el patrimonio líquido del año anterior. A ellos les dejan manejar un margen más grande. Claro, porque Santos no se les iba a tirar el plan de ejecución si les ponían un límite a la cantidad de intereses deducibles. Les desarma todo el muñeco a los constructores, y los constructores entonces iban a tener que subir el precio. Porque cuando a uno le rechazan un gasto como no deducible, ¿uno qué hace con los precios de sus productos? Uy, hermano, se me va a subir el impuesto, venga, le subo más a esto. ¿Sí o no? Entonces, el ejemplo. Señores, este ejemplo está sujeto a que la DIAN haga algún tipo de interpretación propia y la DIAN piense otra cosa distinta. Pero el ejemplo que yo hice, lo hice con la interpretación que yo le doy a la norma. Váyase a la página, ¿sí?, de donde están los ejercicios. Ya les enseñé cómo se ubican en este material. La parte donde empezaban los ejercicios, ¿sí?, que es la parte como hecha en Word. Vaya a la página 19. ¿Sí? Vaya a la página 19. Entonces, allí ya lo ubicaron. El título dice límite de intereses deducibles según la norma del artículo 118-1, y eso tiene un título técnico que lo llamaron subcapitalización. Subcapitalización. Miren, ¿saben por qué el director de la DIAN estaba tan interesado en que le aprobaran este artículo en el articulado de la reforma? Porque él se pilló hace rato que habían disque sociedades, sobre todo sociedades, que el capital social era así de chiquitico y los pasivos generando intereses eran así de gigantes. Y entonces, ¿qué dijo? En la contabilidad metían era gasto, interés, porque en realidad él se la huelió que eso no eran ningún tipo de pasivos que generaban gasto, intereses. Esos eran los mismos aportes sociales de los socios que preferían llevarse el dinero vía intereses que vía dividendos. Entonces, en vez de aportar como aporte social, le decían eso a la sociedad: tome, le presto plata y usted me paga un interés real. ¿Y qué ganaban también con eso? Que metiendo las cosas como pasivo que generaba intereses, pues a la sociedad se le forma un gasto no deducible. Había que hacerle la retención en la fuente y todo lo demás, ¿cierto? Pero sobre todo sirvió para las épocas del impuesto al patrimonio. Porque si tú metías todo como pasivo, ¿qué pasaba al patrimonio líquido? O sea, y el impuesto al patrimonio, ¿sobre qué se cobraba? Sobre el patrimonio. ¿Sí ven los muñecos? ¿Ven cómo son los muñecos? Entonces, él se la huelió que muchos aportes sociales estaban manejándose como pasivos que generaban intereses, y por eso le puso este límite entonces. Y entonces, ¿cuál es la explicación? Usted se lee toda la norma, ¿sí? Ahí yo se la sinteticé en lo que decía la lámina, pero ¿cómo es el ejercicio? Entonces, el ejercicio que quiero que estudiemos es el siguiente. Lea ahí en la página 19, después de citada la norma, lo siguiente. Supóngase que durante el 2013 una sociedad tuvo 2 préstamos. Vamos a hacer el ejercicio con 2 préstamos, ¿ok? Vamos a tratar de entender cómo es llevar a la práctica esta norma.
Supóngase que durante el 2013 una sociedad tuvo dos préstamos, uno por 80 millones de duración 3 meses a la tasa del 2.5 mensual y otro de 200 millones de duración 6 meses a la tasa mensual del 2.5. Por tanto, el primer préstamo le genera intereses totales de 4.083.000 pesos y el segundo le genera intereses totales por 17 millones de pesos. Total intereses del 2013, 21 millones. Esos datos se obtuvieron de los siguientes cálculos. Ahí están los cuadritos de dónde saqué yo los intereses. ¿Listo? Eso lo saben hacer ustedes en Excel, ¿sí o no? Cuadrito de estos. Bueno, entonces usted lo examina, listo. Ahí está el cálculo de los intereses. Entonces, pasemos a la página 20. ¿Qué dice después del cuadrito de arriba? Dice, pero resulta que su patrimonio líquido en diciembre del 2012 era solo de 40 millones. Y eso multiplicado por 3 da un valor de 120 millones. Eso significaría que los préstamos que como promedio le permitirán a la empresa tener en el año 2013, generando intereses, no podían pasar de 120 millones. El promedio, ¿cierto? Entonces, 120 millones es el monto máximo de los capitales con los cuales podía haberse endeudado en promedio durante todo el 2013. Así fuera un solo mes, o 3 meses, o 9 meses, que duraran en promedio los préstamos generando intereses que fueran deducibles. Entonces, ¿cómo calcular el endeudamiento promedio de la empresa, que la empresa tuvo en el 2013? Este es el Q de la suma. En este ejercicio, ¿cómo vamos a calcular cuál fue el endeudamiento promedio? Porque eso es lo que nos dice la norma que tenemos que calcular, el endeudamiento promedio. Entonces, miren, supóngase que en el 2013 solo hubiera tenido un solo préstamo, el de 200 millones, y que generó intereses al 2.5 durante 6 meses, lo cual dio un gasto de intereses del 2013 de 17 millones de pesos. En ese caso, ¿cuál es su promedio de endeudamiento? Respuesta simple, los 200, ¿sí o no? Con un solo préstamo no hay lugar a dudas de qué es el promedio ahí, pues el promedio fue 200, ¿cierto? Pero como lo máximo que le permitirían endeudarse era 120 millones, entonces calculo intereses de 6 meses al 2.5 sobre 120 millones y da un total de 10 millones y por tanto la parte rechazable del gasto de intereses sería 17 menos 10, 7 de rechazo. Eso en un ejemplo sencillo, que el préstamo hubiera sido un solo préstamo. Ahora, el problema se complica cuando en el 2013 sí tuvo varios préstamos. El de 80 durante 3 meses y el de 200 durante 6 meses. ¿Cómo calculamos el promedio de endeudamiento? Habría dos maneras. A, imaginémonos que hubiera sido solo 1 millón en los primeros 3 meses y 200 en los otros 6 meses. Ahí el promedio sería 1 más 200 igual 201 dividido 2 igual 100,5. Ese cálculo da un promedio simple. Ese cálculo de un promedio simple no sería razonable, pues llevaría a la conclusión de que con solo tener un préstamo pequeño sumado a uno grande, se llegan a promedios por debajo de los 120 millones del límite y entonces todos los intereses serían deducibles. ¿Sí o no? Coja un préstamo chiquito, súmelo con el otro grande y el promedio se le baja. Entonces, a mí no me pareció razonable ese cálculo del promedio allí. ¿Cuál es la tesis que yo sostendría? ¿Cómo se calcula el verdadero endeudamiento promedio? La tesis B. La B dice, en cambio, el otro procedimiento más acertado es el de establecer que si 80 millones generaron intereses durante 3 meses por 4 millones de pesos y los 200 millones generaron intereses durante 6 meses por 17 millones, entonces se toman los 4 millones más los 17 millones igual 21 millones y con el Excel se busca qué capital es el que durante 9 meses a la tasa del 2,5 generaría intereses totales de 21 millones. En ese caso, el Excel arroja el dato de que el capital que durante 9 meses genera esos intereses es un capital de 169 millones. ¿Sí lo ven? Y ahí está la sustentación. Lo hice con el Excel. Y un capital de 169 millones 570 a 9 meses con el 2,5. Allá ven la tabla, la suma de los intereses da 21 millones. ¿Sí o no? Sigamos. Ahora sí, puedo decir que el nivel de endeudamiento promedio de la empresa durante el 2013 fue 169 millones. Esos 169 millones obviamente exceden a los 120 millones permitidos. Entonces, la empresa sí se tiene que rechazar los intereses que pagó en exceso del promedio permitido. ¿Cómo se calcula ahora esa parte? Se toman 120 millones a la tasa del 2,5 mensual por 9 meses y con las fórmulas de Excel se ve que ese capital de 120 millones en 9 meses hubiera generado intereses de 15 millones.
15 millones, los 120 millones del endeudamiento máximo permitido en 9 meses iban a generar era 15 millones. Entonces, ¿cuál es el exceso? La partecita de la página 21, ahí abajo dice, ahora como los intereses que había pagado la empresa en el 2013 fueron 21.893.000, entonces el exceso no deducible será 21 menos 15 igual 6. ¿Se la pillaron? Toda esa formulación financiera para poder sacar la conclusión, hermano, de que usted se excedió en el endeudamiento promedio permitido. Entonces viene un apunte importante. La norma dice que no puede exceder tres veces el patrimonio líquido ¿de qué año? Anterior. Y si yo soy una sociedad que apenas están haciendo, ¿nunca tengo qué? Nunca tengo patrimonio líquido del año anterior. Entonces, la tesis es, en el primer año no hay que buscar ningún límite. En el primer año no hay patrimonio líquido del año anterior, entonces no hay ningún límite, entonces dedúzcase todo. No, eso sería el descalabro, esa sería la otra tesis más dura. No, sencillamente, yo le pregunté al abogado, ¿cómo interpreta usted? No, hermano, si no hay patrimonio líquido, porque usted apenas están haciendo, ¿sí? Y pongamos la más extrema, supongamos que si estoy en el tercer año de existencia, ¿tengo patrimonio líquido del año anterior? Sí, y si ese patrimonio líquido del año anterior es negativo, ahí sí 3 por 0 da 0, entonces no, ahí sí no es deducible nada, hermano. Pero entonces, al menos en el primer año, yo sostengo la tesis de que, como no hay patrimonio líquido año anterior, ahora, por eso les digo, esto es una tesis que va a estar sujeta a interpretación de la DIAN, porque es un artículo totalmente nuevo. Entonces, en nuestro primer año no tenemos patrimonio líquido, ¿nos podemos deducir todo? Yo diría que sí. Que no, el abogado mayor interpretar, ahí tendríamos que decir que sí se puede deducir todo, porque no existe ese patrimonio líquido del año anterior, no existe. En los demás años, si el patrimonio del año anterior es negativo, ahí sí existe y es negativo, hermano. O sea, ahí sí existe y es negativo. Multiplica 3 por 0 le da 0. Todos los intereses que haya pagado, hermano, no son deducibles. ¿Listo? ¿Cambio importantísimo? Sí. Eso implica planear la tributación de la empresa desde el comienzo del año. ¿Nos vamos a endeudar? Sí. ¿Nos va a dar cuánto de interés deducible? Depende del patrimonio líquido del año anterior. ¿Listo? Cambio súper importante. Sigamos. Más cambios en los gastos deducibles. El artículo 159 de la ley modificó el 134. Ya casi llegamos al CRE. ¿Sí? El artículo 159 de la ley modificó el 134 del estatuto agregándole un parágrafo que dispone, está citado textualmente, para los casos en los que se opte por utilizar el sistema de depreciación de reducción de saldos, no se admitirá un valor residual o valor de salvamento inferior al 10% del costo del activo y no será admisible la aplicación de los turnos adicionales establecidos en el artículo 140 del estatuto. Entonces, señores, ¿ustedes se acuerdan de cómo es la fórmula para calcular la tasa anual de depreciación con el sistema de reducción de saldos? Es la fórmula que están viendo allí. Tasa anual es igual a 1 menos N son los años de vida útil del activo, N está en el radical, y el radical abarca al resultado de valor de salvamento sobre costo inicial del activo. Valor de salvamento sobre costo inicial del activo. Entonces, ¿qué pasaba hasta el 2012? Que la norma no me ponía un límite mínimo en cuanto al valor de salvamento. Y si usted es muy matemático, ¿qué pasa si al BS le pone un 1% del activo, un 2% del activo? El resultado de la fórmula es que la tasa anual es más grande. Pero si ahora me dicen que al BS, al valor de salvamento, le tengo que poner por lo menos el 10% del costo del activo, la fórmula ya le da un porcentaje de depreciación más pequeño. O sea que están limitando el monto de la depreciación anual que se puede calcular con el sistema de reducción de saldos. Se están limitando el monto de la depreciación anual que se puede calcular con el sistema de reducción de saldos, porque estaban bajando muy rápido los impuestos de las empresas y el valor de salvamento como mínimo siempre tiene que ser un 1 hasta el 2012, porque si no la fórmula daba errores. Tenías que poner un 1 por lo menos. Entonces la gente ponía valores chiquitos de salvamento y la tasa anual de depreciación daba grande. ¿Listo? Entonces se formaba un gasto de depreciación fiscal grande. Ahora no, ahora ese BS en la fórmula tiene que ser mínimo 10% del valor del activo. Y tomar en cuenta, entonces, ¿qué dice el artículo 140? Está citado acá abajo, el artículo 140 es el que dice que si el activo se usa más de 8 horas,
Entonces, por cada 8 horas adicionales se aumenta la cuota de depreciación en un 25% proporcional por fracción. Entonces, ¿qué pasa con ese 140? Que si usted va a usar el sistema de depreciación de reducción de saldos, dice que al mismo tiempo no va a poder mezclarlo con el 140, man. O sea, es que le sacaban el superjugo a la depreciación. Estaban sacando el superjugo mezclando 134 más 140. Entonces, no, si optas por la reducción de saldos, no puedes al mismo tiempo incrementarlo con lo que dice el 140. ¿Listo? Ah, y el artículo 130 que estoy diciendo allí que el artículo 130, ¿ustedes recuerdan lo que dice el artículo 130? ¿Sí? ¿No? Otra hojita. Artículo 130 es el que dice que cuando en una contabilidad se haya usado en la parte fiscal el sistema de reducción de saldos, y eso obviamente ayudó a rebajar la utilidad fiscal, pero la utilidad contable se dispara, que entonces una parte de la utilidad contable después de impuestos se tiene que llevar a una reserva, porque la utilidad contable quedó grande y la utilidad fiscal quedó chiquita, ¿sí o no? La utilidad fiscal quedó chiquita es porque la depreciación por reducción de saldos es así de grande, mientras que en la contabilidad la reducción la depreciación la hacen por línea recta y la depreciación es chiquita. ¿Qué le pasa a la utilidad contable? Es más grande que la utilidad fiscal. Ese exceso de la utilidad contable sobre la fiscal, una parte, creo que es el 70%, hay que llevarla a una reserva del artículo 130. Entonces, esa parte sigue igual. Lo del artículo 130 de que haya que manejar esa reserva sigue igual. Hay que seguir manejando la reserva. Seguimos. El artículo 99 de la ley 1607 creó el nuevo artículo 356-1, que establece lo siguiente. Artículo 356-1, remuneración, cargos directivos, contribuyentes, régimen especial. El presupuesto, régimen especial, ¿no? Las que tributan al 20. El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación en dinero o en especie por nómina, contratación o comisión a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades contribuyentes de que trata el artículo 19 de este estatuto, no podrá exceder del 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. Entonces, miren, con todos esos casos extremos y todo, le están poniendo un límite a todas las entidades del régimen tributario especial. A mí la duda es si esto le aplica también a las cooperativas. Porque las cooperativas tienen un inciso ahí en el artículo 19 que dice que para las cooperativas es deducible todo lo que la norma cooperativa les diga que es deducible en la parte contable. O sea, porque las cooperativas es como si tuvieran corona, ¿sí o no? Las cooperativas tienen corona frente al impuesto de renta. Entonces, las otras entidades del artículo 19, las del numeral 1 al numeral 3, que son entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones, asociaciones, son 3 numerales. Las cooperativas están en el 4º numeral. Yo diría que esto va dirigido a las de los 3 primeros numerales del artículo 19. Que si van a meter gastos deducibles por pagarle a los gerentes de la fundación, el gasto deducible si no se pasa del 30% del gasto total anual de la entidad sin ánimo de lucro. ¿Listo? Sí. Entonces le pusieron un límite a la cantidad de dineros porque pareciera ser que entonces es el gasto más representativo de las entidades sin ánimo de lucro. Los sueldos, mire, sueldos, honorarios o cualquier forma de pago que le quieran hacer quedó limitado. Entonces, ¿qué acabamos de decir ahorita de las copropiedades mixtas o comerciales? Que ellas entraron al universo de esto, del régimen tributario especial, ¿sí o no? Entonces, ahí empiezan las que trabajan con las copropiedades, no van a poder remunerar, lo pueden hacer contablemente, pero en la parte fiscal les va a formar un gasto no deducible lo que se pase si el gerente lleva más del 30%. ¿Listo? Si se lleva más del 30%. Y el veneno que hay cuando en una entidad del régimen tributario especial un gasto no deducible, ¿cuál es? Que la parte de los gastos no deducibles sí produce impuesto. Entonces, armen el muñeco. Siguiente parte de la misma lámina habla de otra deducción. El artículo 195 de la ley 1607 modificó el artículo 16 de la ley 814 del 2003 para aumentar de 125% a 165% el monto de la deducción especial fiscal cuando se realizan inversiones en o donaciones a los proyectos de cine nacional. Cine. Hermano, hay que seguir haciendo más películas. Hay que hacer el paseo 3. El 4, el 5. ¿Sí?
Y como aumentaron esta deducción, si yo soy un inversionista, yo hago una inversión en un proyecto de ley de cine nacional, ya en mi declaración de renta no me van a dejar deducir el 125, el 165, venga, les voy a aportar para que en el paseo 3 traigan a Brad Pitt y llenemos esa sala, hermano. ¿Sí? Porque este Leguizamo no llenó la sala, hermano. ¿A quién le gustó el paseo 2? Ya, tuvo medio. Pero miren, entonces están aumentando el beneficio para los inversionistas o los que donan a los proyectos de cine nacional. ¿Sí? Entonces es una reforma tributaria que también trae varios beneficios. Y en el IVA sí que trajo beneficios, pero con cosas en pro y en contra, las vamos a estudiar. Seguimos, régimen de precios de transferencia. Esta la voy a pasar un poquito rapidita para llegar al CRE. ¿Sí? Después de este, me quedan varias láminas para llegar al CRE. Entonces, ¿qué pasó con el régimen de precios de transferencia? Amigos, artículos 111 a 121 de la ley, modificaron los artículos 260-1 a 260-11 del estatuto, estableciendo las siguientes novedades. Les voy a destacar las novedades en ese tema del régimen de precios de transferencia. Las operaciones sometidas a este régimen ya no son solo las que se realicen con vinculados económicos en el exterior, sino también las que se realicen con vinculados económicos ubicados en zonas francas. Pero miren, es que el artículo 85-1 del estatuto decía algo igual hace rato. Entonces simplemente es como que lo que ya decía el 85-1 lo trasladaron a esta zona de acá de los artículos 260-1 a 260-11. El 85-1 es un artículo como de la ley 1111 del 2006 y que dice que si usted le vende o le compra allá a sus vinculados económicos en zonas francas, que eso tiene que haberse hecho con precios de transfer, o sea, a precios comparables, para que, claro, porque es que, ¿cuál es la tentación de armar un entramado económico con uno de los del grupo allá en zona franca? Que le venden allá, o él vende bastante y la renta del tributo ¿a qué? Al 15, entonces, eso en el 85-1 tenía la restricción de que eso tiene que hacerse a precios comparables, pero ahorita en este rango los artículos 260-1 y 260-11 también lo mencionan. En los métodos para definir los precios o márgenes de utilidad por operaciones comparables, se eliminó el residual de partición de utilidades, ¿ok? Si existen operaciones de compraventa de acciones entre vinculados, no se aceptará el valor intrínseco como referente de que las operaciones se hicieron a precios comparables. Ya no sirve decir que yo le vendía a mi vinculado en el exterior o en zona franca las acciones que tenía en otra empresa y se las vendía a valor intrínseco. No, tienen que usar otro criterio para decir que se hizo a precios comparables. El artículo 260-4 fija ahora con mayor detalle cómo se puede definir si dos operaciones son comparables o no. Se desgastaron ahí explicando cómo es que se va a decir que hay dos operaciones o más que son comparables. El artículo 260-5 dice que la documentación comprobatoria tendrá que estar firmada por revisor fiscal. La documentación comprobatoria. Véase también el decreto 1602 de julio del 2012 que modificó el decreto 4349. ¿Saben en qué consistió este cambio? La documentación comprobatoria ya no hay que tenerla guardada hasta el día en que la DIAN se la pida a uno. No, la documentación comprobatoria ahora hay que entregarla automáticamente. O sea que usted no se salva de hacerla y tenerla que entregar, hermano. Usted está sujeto a elaborar la documentación comprobatoria. Eso hay unos límites para que usted quede obligado a hacer, unos límites en activos o ingresos para que usted quede obligado a hacer la documentación comprobatoria por las operaciones con sus vinculados económicos en el exterior. El artículo 260-7 indica que ahora será más fácil para el gobierno colombiano definir a los países que a su juicio califiquen como paraísos fiscales, pues es suficiente con que cumpla cualquiera de los criterios allí mencionados y no los dos que como mínimo se pedían en el anterior artículo 260-6. Señores, ahora sí se va a poder disparar el nombramiento de países como países considerados paraísos fiscales. Es que estas normas de que el Estado colombiano podía señalar a un país como país paraíso fiscal estaban frenadas, su aplicación estaba frenada, porque el artículo 260-6 exigía que se dieran dos de las condiciones que se mencionaban allí. Ahora es con que se dé una sola de las condiciones que menciona el nuevo artículo 260-7, ya inmediatamente el gobierno va a poder decir, ese país es paraíso fiscal. Si usted hace operaciones con ese país, con alguien ubicado en ese país, sea o no vinculado suyo, pero porque ese es un país que yo lo voy a considerar paraíso fiscal, mijo, esas operaciones se tienen que someter a, pues, ¿qué tal que nos declaran? Entonces, ustedes le compran mucho a ¿qué? Panamá, ¿cierto? Los comerciantes viven trayendo mercancía y mercancía de Panamá. Te van a decir, mijo, si usted me importa, eso es un ejemplo, ¿no? Eso es un criterio que va a tener que decir, Panamá quedó convertido en paraíso fiscal.
Entonces las operaciones que usted me está importando de allá, sea un vinculado o no vinculado a usted, pero porque está trayendo de un país paraíso fiscal, queda sometido a régimen de precios de transferencia. Entonces pilas, porque ahorita sí se va a disparar el nombramiento de países como país paraísos fiscales y eso trae más efectos en otras cosas que ya vamos a ver. Se elimina la declaración informativa consolidada. ¿Recuerdan que estos precios de transferencia usaban dos formularios, 120 y 130? Se acaba el 130. Solo va a existir el 120, la declaración informativa individual. Entonces ya no mencionan la declaración informativa consolidada. ¿Sí? Se reducen las sanciones aplicables a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa individual. Les redujeron las sanciones. Un artículo larguísimo, pero para que usted sepa cómo le van a castigar con sanciones. ¿Esto cuándo genera sanciones? Cuando usted no presenta oportunamente las declaraciones informativas, la que quedó que sí se tiene que presentar, la individual. Cuando usted no la presente o la presenta extemporáneamente, eso es lo que, o si la corrige. Entonces, si no la presenta o si la presenta extemporáneamente o si la corrige, tiene una serie de sanciones y eso lo modificaron otra vez. La idea es que son sanciones más suaves, pero es un artículo larguísimo que hay que leer, artículo 260-11. ¿Listo? Novedades en materia de rentas exentas. Miren, rentas exentas, el artículo 161 de la ley realizó una modificación tácita. Me toca mencionar esto porque esto hasta luego se relaciona con el CRE. El artículo 161 de la ley realiza una modificación tácita al 207-2, pues se extiende por otros 5 años más, 2013 a 2017, el beneficio de rentas exentas para las actividades del numeral 8 de ese artículo 107-2, o sea, para los que estén produciendo nuevo software nacional. Eso se acabó en el 2012. El beneficio del numeral 8 del artículo 207-2 se acabó en el 2012. Entonces, ¿qué hicieron? Lo alargaron 5 años más. Y ahí dice, ese beneficio terminaba en el 2012 junto con los del numeral 7, rentas para arrendadores de leasing habitacional, y el numeral 9, rentas de los fideicomisos que vendan bienes raíces para proyectos de interés público. Lo del numeral 7 y lo del numeral 9 sí se murió. Entonces, lo del numeral 7 y lo del numeral 9 del 207-2 existió hasta el año 2012. Esos dos beneficios ya no se extienden más. El que extendieron, ¿cuál fue? El del numeral 8. Y los de los otros numerales también siguen por unos añitos más, porque los únicos que se murieron en el 2012 eran el 7, el 8 y el 9, le alargaron el beneficio al 8. Y el artículo 162 de la ley le agregó al mismo artículo 207-2 otro numeral, para que sean exentas las rentas por intereses que se ganan los fondos de pensiones y cesantías en unas reservas donde deben colocar sus recursos. Además, todas las rentas exentas todas las rentas exentas del artículo 207-2 que sigan vigentes, sí se podrán restar en la base del impuesto a la equidad, al menos durante los años 2013 a 2017. Las rentas exentas del artículo 207-2 que sigan vigentes, sí se van a poder restar al menos entre los años 2013 a 2017. Porque es que vamos a ver que la base del CRE acepta meter unas rentas exentas, pero no todas. Acepta meter unas rentas exentas, pero no todas. ¿Listo? Otro cambio con las rentas exentas, el artículo 150 de la ley, que ya fue reglamentado, primera reglamentación de la ley 1607. El artículo 150 de la ley 1607, que ya fue reglamentado con el decreto 2763 de diciembre 28, estableció que durante los años 2013 y 2017 serán exentas del impuesto de renta y de ganancia ocasional, pero no exentas del CRE, las rentas ordinarias o por venta de activos fijos poseídos por más de 2 años que obtengan las nuevas empresas de persona jurídica nacional o extranjera o de persona natural residente o no residente que se instalen en el territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hay que ir hasta a montar el negocio allá, hermano. Allá no hay IVA tampoco, ¿no? Allá eso se vende. Hombre, acá ya le venden a uno un televisor por 100.000 pesos, pero cuando llegas aquí te dura 3 meses. ¿Listo? Entonces, beneficio para nuevas empresas de persona natural o jurídica que se instalen en... Es que esta reforma tributaria le dio para todo, hasta para ayudar a San Andrés. Esta fue la ayudita. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para las nuevas empresas que se instalen allá? Los requisitos son inscribirse en Cámara de Comercio de esos territorios, en el RUT de la DIAN y llevar a cabo la totalidad de sus operaciones solo en ese territorio. No es que van a ir a montar sucursales, no. Nueva y que funcione solo allá, nueva y que funcione solo allá.
En el año de inicio y antes de diciembre 31 deben llevar a la DIAN los documentos del artículo 6 del decreto 2763. Miren, el beneficio es para disfrutarlo solo entre el 2013 y el 2017. Si usted va y monta el negocio en San Andrés en el 2017, pues el 2017 fue el último año. Así que los que se quieren aprovechar de esto, ¿cuándo tienen que ir? Ya, hermanos, ya, para que se alcancen a disfrutar sus 5 años de beneficio, ¿listo? Entonces, en el año en que inicien operaciones deben llevar a la DIAN antes de diciembre 31 los documentos del artículo 6. ¿Esto a qué les suena? ¿Se acuerdan al decreto 4910 de las pequeñas empresas? Casi que calcaron, casi. Pero este beneficio de las nuevas empresas en San Andrés no es igual al de las pequeñas empresas de la ley 1429. Sigamos un momentico. Entonces, llevar los documentos del artículo 6 del decreto 2763. Ese artículo tiene un parágrafo. Si vinieron los amigos de la DIAN, que tomen nota. Ese artículo tiene un parágrafo ilógico, pues dice que las que inician en el 2013 deben llevar esos papeles antes de marzo 31 del 2013. Eso yo creo que el tanto copy-paste. Y a las carreras en diciembre 28, porque iban a celebrar el fin del mundo, se les fue eso así, pero eso no tiene lógica. Las que estén haciendo en este 2013, también hasta diciembre 31 del 2013, oportunidad de llevar los papeles. Y luego, antes de marzo 31, siguiente al año en que se va a tomar el beneficio de renta exenta, llevar los documentos del artículo 7 del decreto 2763. ¿Sí? Se va cerrando cada uno de los años en que se va a sacar el beneficio, entonces antes de marzo 31 siguiente, llevar los documentos del artículo 7 a la DIAN. Sigo. Otro requisito, llevar contabilidad en la que se discriminen los ingresos que sí tienen beneficio con sus respectivos costos y gastos y los demás ingresos que no tienen beneficio. Se dedicarán a alguna o varias de las siguientes actividades. Solo se pueden ir a San Andrés a esto, no se pueden ir a traquetear, no. Sí. Servicios turísticos, producción agropecuaria, piscícola, maricultura, mantenimiento y reparación de naves, salud, procesamiento de datos, call center, corretaje en servicios financieros, programas de desarrollo tecnológico aprobados por Conciencias, educación y maquila. Hasta ahí. Mire a ver si esos negocios le pintan bien a usted y se va para San Andrés y monta eso allá. ¿Listo? C. Al iniciar, contratarán laboralmente en forma directa y sin usar empresas temporales de empleo un mínimo de 20 raizales. ¿Qué son raizales? Esos que hablan, muchos no lo van a poder dirigir. Venga temprano. No va a poder. 20 raizales. O 50 si es para actividades financieras. ¿Ya? Vamos a ver puros negritos de trenzas allá en el banco atendiendo. ¿Listo? Y cada año aumentarán la planta de personal en un 10%. Eso sí. Tienen que ir, empiezan con un mínimo y van subiendo cada año en que se tomen el beneficio. Esos nuevos trabajadores no deben venir de empresas con las que exista vinculación económica. O sea, llevamos a los del interior para allá, no. O que empresas vinculadas allá dentro de San Andrés, no. A lo largo del año sí sufrirán retenciones a título de renta o ganancia ocasional. ¿Ven una diferencia con la ley de la ley 1429? A las pequeñas empresas de la ley 1429 no se les hace retención, a estas sí se les va a hacer retención. Y las pequeñas empresas de la ley 1429 tienen que mantener un tope de activos y de trabajadores, ¿cierto? Un tope máximo. Estas no tienen topes máximos. Acá pueden empezar como pequeñas y volverse grandes. Y durante los 5 años sacarse los beneficios, ¿ok? Tienen un tope mínimo de trabajadores. No tienen un tope máximo de trabajadores, un tope mínimo de trabajadores. Presentar oportunamente las declaraciones tributarias y la seguridad social. Nota, estas nuevas empresas tienen ventajas y desventajas en comparación con las que se otorgan a las pequeñas empresas. Ahí ya les estoy diciendo entonces. El punto del mensaje aquí es, si usted se va a ir a San Andrés y va a formar una nueva empresa, usted va a tener que decidir por cuál de los dos caminos se va. O se va por los caminos de la ley 1429, o se va por estos caminos de este artículo 150 de la ley 1607, pero no vas a poder usar los dos beneficios al mismo tiempo. Cada ley es distinta, ¿ok? Cada ley es distinta, usted va a escoger. Descuentos del impuesto de renta, aquí hay una novedad. Dice el artículo 60 de la ley 1607, agregó al estatuto el 498-1. Este es importantísimo, miren. Agregó al estatuto tributario el 498-1 para permitir que las personas jurídicas y naturales responsables del IVA en el régimen común, si hacen compras o importaciones de bienes de capital, ¿qué son bienes de capital? Las máquinas productivas, grabadas al 16%, sea en forma directa o mediante leasing financiero con opción de compra, pueden descontar en el impuesto de renta del año siguiente al de la compra. ¿Qué es un descuento? Es un rengloncito que está allá debajo, después de cuando usted ya calculó el impuesto de renta. Cuando usted ya tiene calculado el impuesto de renta, hay un renglón que dice descuento. Entonces, meter allá en el descuento. ¿Qué vas a meter? Una parte de ese IVA. Una parte del IVA que pagaste en la compra de tu bien de capital, o sea, de tu maquinaria. Tienen que ser bienes de capital.
Ese descuento se someterá al límite de los descuentos del artículo 259. Ustedes saben cuál es ese límite, ¿no? Que el impuesto neto de renta, el que queda después de los descuentos, nunca puede ser inferior al 75% del impuesto que saldría si la renta presuntiva hubiera sido la base del impuesto. Ese es el límite del 259. Sin embargo, para poder saber qué parte de ese IVA se podrá tratar como descuento, toca esperar hasta el 1 de febrero de ese siguiente año a que el gobierno publique un decreto donde haga sus cálculos de IVA recaudado en ese año anterior y por cada 10 millones de VT. Hagan ese cálculo. Por cada 10 millones de VT recaudados en exceso, entonces se dirá que podrá descontar un punto de esos IVAs pagados en los bienes de capital. Entonces, usted compra, vamos a suponer esto, usted se compra el bien de capital en este 2013, usted está interesado en este descuento, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que esperar hasta febrero 1 de qué año? Del 2014, a que el gobierno diga, en el 2013 nos fue muy bien, recaudamos en exceso 20 millones de VTs. Entonces eso nos da para poder descontar ¿cuánto? 2 puntos de ese 16%. ¿Entendieron la regla de juego? Esta es la regla de juego de ese descuento. Ya veo por aquí la monita, y entonces yo los quería mandar al refrigerio, era estudiando el CRE, me va a tocar estudiarlo después del refrigerio, ¿sí? Entonces lo estudiamos después del refrigerio. Sí, miren, entonces déjenme acabar estas laminitas para que después del refrigerio sea solo lo del CRE. Dice, sigamos aquí, el 254, hay otra novedad allí importantísima. El artículo 96 de la ley 1607 modifica el 254, indicando que cuando las sociedades nacionales hayan obtenido rentas en el exterior, sobre las cuales les hicieron pagar impuestos de renta en esos países, entonces podrán restar ese impuesto como un descuento en su formulario colombiano de su impuesto de renta. Ese descuento no puede exceder al resultado del impuesto de renta más impuesto CRE que esas rentas del exterior hayan producido ante el gobierno colombiano. O sea, el artículo 254 es el que me dice que si mis rentas en el exterior pagaron impuestos allá y a mí me toca declararle al gobierno colombiano esas mismas rentas, entonces, porque las tengo que declarar al gobierno colombiano, yo las calculo en una columnita aparte y digo, al declararlas acá ante el gobierno colombiano me están produciendo un impuesto con mi tarifa de impuesto colombiano de tanto. Y a ese impuesto de tanto le puedo restar el impuesto que ya habían pagado en el exterior. ¿Listo? Pero entonces, como ahora las sociedades, o hablando de las sociedades colombianas, van a quedar con dos impuestos, con renta y con CRE, entonces le están diciendo, es en el impuesto de renta donde se van a poder restar los descuentos. Solo en el impuesto de renta es donde se van a poder restar los descuentos por este tipo de situaciones, que porque la renta ganada en el exterior había pagado impuestos allá. Es solo en el impuesto de renta. Pero que al momento de definir cuánto descuento le puedo meter a la declaración de renta, sí me dejan tomar en cuenta mis dos impuestos, el de renta más el del CRE. El universo de esos dos es el que yo sumo y digo cuánto descuento puedo meter esto, porque no se puede pasar de esta suma. Listo, lo puedo meter, pero ¿a qué declaración se lo meto? A la declaración de renta, solo a la declaración de renta. ¿Me entendieron esa parte? Un punto muy importante de tenerlo allí para los que sus rentas del exterior las hacen pagar impuestos por allá. La modificación a ese mismo 254 indica que cuando se trate de descontar en el impuesto de renta los impuestos que las rentas por dividendos ya pagaron en el exterior, entonces solo se lo permitirán a los contribuyentes para los cuales sus acciones que originaron ese ingreso por dividendos si las manejan como sus activos fijos y las hayan poseído en su patrimonio por menos de por lo menos 2 años antes. Entonces, si usted es una persona que reside aquí en Colombia, que tiene acciones en el exterior y allá le pagan dividendos y al pagárselos allá le quitaron impuesto de renta de esos países, usted se trae ese dividendo para su formulario colombiano y en el formulario colombiano le va a producir otra vez impuesto, que entonces el impuesto que ya pagó allá en el exterior lo dejan restar acá, siempre y cuando usted sea un accionista que había poseído esas acciones ¿por cuánto tiempo? Pues María, si se empezó a ganar dividendos al primer año, hermano, no le van a dejar restar ese impuesto que ya pagó allá. ¿Y la pillaron? Un límite muy importante. Es que esto se globalizó, señores. O sea, esto ya tenemos sociedades en Panamá, inversiones en Venezuela, ya con Chávez quebrado. ¿Sí? Es que Willy Colón escribió en el Twitter que Venezuela tiene un presidente maduro y otro podrido. Así escribió Willy Colón, lean a la revista Semana. Sí. El artículo 97, eso sí, ¿no? Sí.
El 96, la cogen así, es así. El artículo 97 modifica el 256 para indicar que el descuento que manejan las empresas colombianas que obtienen ingresos internacionales por servicios de transporte aéreo marítimo también tendrá en cuenta el monto del CRE. Ese es un cálculo, entonces el CRE va a jugar, lo que usted liquide por el CRE, que va a estar en otro formulario aparte, va a jugar al momento de definir cuánto descuento de impuestos pagados en el exterior se puede meter a su formulario. ¿De cuál impuesto? De renta. ¿Listo? Sigamos. Cambios en la tarifa del impuesto de ganancia ocasional. Dice el artículo 94 de la Ley 1607 modificó el artículo 240 que contiene la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas del régimen ordinario y que estén por fuera de zona franca, o que si están dentro de zona franca sean usuarios comerciales. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que en zona franca hay 3 tipos de usuarios: usuario operador, usuario industrial y usuario comercial. El usuario operador y el usuario industrial tributan al 15, pero el usuario comercial venía tributando al 33, ahora va a quedar con 23. Entonces, los que estén por fuera de zonas francas y los que están en zona franca sean usuario comercial, ellos quedaron ahora con tarifa de 25. Los que estén en zona franca y que sean usuario operador, usuario industrial, siguen con 15. ¿Listo? Sí, pero para los años 2013 y siguientes las tarifas quedan así. Las sociedades nacionales y las extranjeras que sí tengan en Colombia establecimientos permanentes tributarán al 25%. Y miren esto trae unos efectos escondidísimos importantes. Al bajar la tarifa del 33 al 25, miren lo que dice el paréntesis. Al reducirse esa tarifa, se ordena también reducir todas las normas del estatuto que establecían tarifas al 33% para personas jurídicas. ¿Qué otras normas del estatuto tributario hablaban de 33%? Las de las retenciones en la fuente a personas jurídicas extranjeras o personas naturales extranjeras. Artículos 408 o 406 y siguientes del estatuto. ¿Se acuerdan de eso? Si yo le pago un honorario a un extranjero o no residente que se ganó el ingreso aquí, yo le puedo terminar haciendo retención del 33. Entonces, noten, la reducción de la tarifa hace que todos los lugares donde se hablara de 33% solo para personas jurídicas, en los otros lugares donde el estatuto tributario hablara de 33% para una persona jurídica, una retención en la fuente, por ejemplo, a una persona jurídica extranjera que se ganó un ingreso aquí en Colombia, entonces esa tarifa también se entiende reducida. Esa tarifa de retención también se entiende reducida. Cualquier tarifa de retención que dijera por ahí 33% y aplicable a una persona jurídica se rebaja al 25%. Pero si la tarifa dice 33 y es a una persona natural, no se entiende rebajada a 25%. Se entiende rebajada si ese 33% de retención se lo iban a hacer a una jurídica. Así quedó redactado. ¿Listo? Las sociedades extranjeras que no tengan establecimiento permanente en Colombia sí quedan obligadas a presentar declaración. Sí quedan obligadas a presentar declaración, que ya expliqué cuándo pasa eso. Tributan al 33%. Esas sí van a seguir tributando al 33%, las extranjeras que no tengan domicilio. Además, miren, me tienen que tachar una partecita que se me fue equivocada ahí en el material. En el último inciso de esta lámina tenía yo un error para que ustedes me lo tachen. Entonces, ¿cómo queda el último párrafo? El último párrafo dice, además el artículo 106 de la ley modificó el artículo 313 del estatuto reduciendo de 33% a 10% el impuesto de ganancia ocasional para todas las personas jurídicas. Táchenme lo que seguía ahí para adelante. Tácheme lo que seguía ahí para ver que eso era un error que se fue en las láminas. Eso no va ahí, eso era un estudio equivocado de la norma. Entonces tácheme la parte que seguía ahí. ¿Listo? Eso que no alcance a quedar en el diario oficial. ¿Listo? Ustedes son los congresistas, tachen eso ahí. Entonces, el párrafo termina así. Reducen de 33% a 10% el impuesto ¿de qué? De ganancia ocasional. Miren, eso es una ventajísima impresionante, sobre todo para las sociedades en liquidación. Porque una sociedad bien en liquidación, ¿a qué se dedica? A vender sus activos para pagar sus pasivos. Y como son activos poseídos por más de 2 años, ¿dónde se declaraba eso? En ganancia ocasional. Y como eran activos casi totalmente depreciados y los vendían a buen precio, eso era pura utilidad pura, ¿sí o no? Entonces, esas utilidades estaban pagando ¿cuánto de ganancia ocasional? Entonces ahora le están poniendo el 10. Eso está ayudando muchísimo a la tributación de esos que estaban vendiendo muchos activos. Esa tarifa que se reduce del 33 al 10 es por conceptos diferentes a lotería, rifas y similares. Por conceptos diferentes a lotería, rifas y similares. Porque si una persona jurídica o natural se llega a ganar una lotería, o un concurso, o un premio,
La retención de ganancia ocasional y el impuesto de ganancia ocasional sigue siendo el 20. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Entonces me volvieron? No, señor, estamos Ok, despiertas. recuerden que toda esta información es fundamental también para ya, para si piensan mejorar el ensayo que hicieron, ¿cierto? Que me decían que era que había hablado muy rápido, que mire que no habíamos podido tomar nota, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es fundamental para eso también, porque pues igual es como pesado el esfuerzo para que lo revisen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Entonces miremos, ¿cierto? La parte pues que corresponde a lo que es esos límites. Fíjese que el Estado es el que nos está colocando que las pautas, ¿cierto? Que se requieren en un momento determinado para poder pagar esos tributos, ¿correcto? Que si, me imagino que escucharon la última parte donde dice, mire, si yo gano dividendos o me pagan en otro país, también tengo que pagar aquí en Colombia, ¿correcto? Ujú, ujú. Entonces eso hay que tener cuidado porque pues uno dice, bueno, entonces sí que, digamos, debo hacer una buena planeación tributaria, en otras palabras, ¿no? Bien, estábamos colocando un título antes de que llegáramos. ¿Qué pasó con esta niña? ¿No nos apareció? Geraldine. Bueno, doña Geraldine. Por aquí. Entonces coloquemos en limitaciones al ejercicio del poder de imposición fiscal, ¿correcto? ¿Dijimos algo de, de los límites? No. No, señor. Ah, bueno. Entonces colocamos ahí. Esta facultad, en un estado de derecho, no se ejerce sin límites. Punto seguido. Existen principios. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ah, ok. Existen principios que expresan tácitamente enmarcan las limitaciones ¿Marcan qué, profe? las limitaciones que sobre esta materia tiene el legislador. Punto aparte. Entonces decimos, por ejemplo, primero, principio de legalidad. O estos principios son dos puntos. Principio de legalidad. Dos puntos. Según el cual no se puede cobrar un tributo coma, que no haya sido establecido previamente
A través o mediante la creación de una ley. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerda que hablábamos que toda ley, ¿cierto? Decíamos fundamentalmente, ¿cierto? Que la ley que crea el tributo, cuando hablábamos del poder de imposición fiscal, ¿cierto? Decía que la ley que crea el tributo debe, ¿qué? Establecer el hecho gravado, ¿cierto? El sujeto pasivo, perdón, sí, las bases gravables, las tarifas, el tiempo y el espacio. ¿Estamos claros? O sea que el principio de la legalidad y que eso además, ¿cierto? El Consejo de Estado está pendiente de la vigilancia de la legalidad, ¿cierto? De los tributos. ¿Correcto? Muy bien. El segundo se llama principio de igualdad. ¿Y qué nos dice ese principio? Entonces colocamos 2 puntos. Todos los que se encuentren, 2 puntos, ¿correcto? Todos los que se encuentren en la misma situación prevista en la ley, sin distinciones, en cuanto a sus condiciones personales, coma, deben tener el mismo tratamiento. ¿Eso qué es? Pues que fundamentalmente, ¿cierto? Sale en la norma y decimos que todas las personas, ¿cierto? Que tengan vivienda, por decir algo, deben cancelar el impuesto predial, ¿cierto? Solamente por el hecho de tener el predio, deben pagar ese impuesto predial. ¿Correcto? Resulta que en una zona, bueno, un pueblo, como lo queramos llamar, está el campesino que tiene una finquita pequeñita, ¿cierto? Y que esa finquita de pronto vamos a asumir que le cuesta 20 millones, por decir algo. Correcto. Y al lado, ¿cierto? La que, digamos, el vecino tiene una finca, ¿cierto? Que le cuesta 2.000 millones. Pero ellos todos, los dos están dentro del mismo ámbito territorial, ¿cierto? Dentro del mismo, digamos, la circunscripción del territorio, ¿correcto? De ese pueblo o de esa vereda. Los dos deben pagar impuestos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, entonces sigo. El siguiente, eso me da, decimos que no el hecho de que porque yo soy campesino y mi finca solo vale 20 millones, entonces yo sí pago impuestos y el otro no va a pagar. ¿Listo? Que porque es el hijo del presidente, por decir algo. Por eso dice que sin distinciones, ¿cierto? En cuanto a sus condiciones personales, ¿correcto? Deben tener el mismo tratamiento. ¿Estamos claros ahí? Pero solo habla Ali, los otros no quieren trabajar, ya se fueron. ¿Qué me dice Verónica? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O estamos claros más bien? Sí, señor. Ok. Entonces, ojo a lo siguiente. Resulta que eso me da pie al siguiente principio que se llama principio de proporcionalidad. ¿Y qué nos dice ese principio? Entonces decimos 2 puntos. Guarda relación con la capacidad contributiva.
coma, es decir, coma, a mayor riqueza, mayor tributo. La aclaración. Ojo a esto. Hablamos de un campesino que tenía un predio que costaba 20 millones. ¿Estamos de acuerdo? Y hablamos, ¿cierto?, de ese vecino que tenía un predio, o el predio del vecino vale 2.000 millones. Que los dos deben pagar impuestos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Yo no puedo establecer una tarifa o decir que el valor del impuesto en esa vereda va a ser de 20 millones de pesos, porque muy seguramente el que, digamos, al que el predio le cuesta 2.000 millones, pues a la final no le va a hacer mucho, digamos, no le va a pegar muy duro el pago de ese impuesto, ¿correcto? Pero al que tiene el predio de los 20 millones, si el impuesto vale 20 millones, pues ahí sí, eso conllevaría a que tendría que vender su propiedad o salir de su patrimonio para poder pagar ese Para- tributo o ese impuesto. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es que la mayoría de los impuestos o las tarifas de los impuestos son proporcionales, ¿cierto? Van en porcentaje. Entonces, de pronto, si el Estado dice, bueno, todos deben pagar impuestos, ¿cuánto? El 10%, el 1% de su patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Entonces, es el que se llama el principio de la proporcionalidad, ¿no? A mayor riqueza, pues mayor tributo. Y eso también se ve cuando estamos hablando nosotros de los pronto de las retenciones que se deben practicar en las empresas. Recuerden que entre más gane usted, pues obviamente el porcentaje será mayor de contribución. ¿Listo? Y todo pues lo que hablaba obviamente Diego también. ¿Estamos de acuerdo o no? Eliana, ¿qué nos dice? Sí, señor, de acuerdo. Ok, así me gusta escuchar esas voces porque es que como no las escucho, digo, ¿será que me dejaron solito? Muy bien, seguimos ahora con el cuarto principio que se llama, ojo a esto, tomo el anterior, ¿cierto? Resulta que si yo dije digamos, el valor del impuesto era 20 millones, pues ya decíamos que a uno no le sería impagable, ¿cierto? Y el otro, pues no, de pronto no les, es un impuesto alto, pero pues no le pegaría tan duro. Ahora hay otro que se llama, el cuarto, se llama principio de la no confiscatoriedad. ¿Todos saben qué es la confiscación? No. ¿Sí saben qué es cuando el Estado confisca un bien o algo? No. ¿Se han escuchado esa palabra mejor? No, señor. Ok, entonces mire, coloquemos ahí dos puntos. La confiscación se considera como una apropiación por parte del Estado coma, de los bienes de una persona sin indemnización. Punto seguido. Se considera confiscatorio un tributo cuando por su cuantía, coma, conlleva a despojar al contribuyente de su patrimonio.
¿Listo? Entonces, vuelvo y juega. Si de pronto ese impuesto era de 20 millones y digamos, ¿Profe? la señora, Qué pena, lo que pasa es que me tengo que ausentar ya de la clase porque tengo que ir a trabajar. sí, tranquila, no le quedan sino 7 minuticos que nos vamos a salir, pero pues tranquila, salga. Y después se Vale, pone al profe, día muchas gracias. con lo que nos falta, ¿vale? Bueno, sí, señor, gracias, chao. Ok, chao. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Decimos, ¿cierto? Que si de pronto yo tenía la situación que se veía en el principio del pago de ese impuesto, me vale 20 millones, mi finca me cuesta, o mi hacienda, o como sea, me vale 20 millones, fíjese que la cuantía básicamente conllevaría lo que es esto, ¿cierto? Que hay una confiscación de parte del Estado. ¿Estamos? Sí, Por eso se profe. llama el principio de la no confiscatoriedad. Yo no puedo confiscarle al señor el bien o al campesino el bien porque pues igual no tenía con qué pagar. Ahora, cuando de pronto uno ve la confiscación o cuando se ha escuchado esa palabra, de pronto ustedes en las noticias a veces se escucha que dijo, la DIAN, ¿cierto? Estableció o confiscó un contrabando de licor o una mercancía que venía sin, ¿cierto? De contrabando. Sí. Venía sin el pago de los impuestos correspondientes. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, decimos qué punto, aparte puede ser, límites, un titulito que diga límites jurídicos al poder de imposición. ¿Listo? Decimos que la Carta Constitucional o la Constitución Nacional faculta al Estado para reglamentar la forma de obtener los recursos económicos para cumplir con la prestación de los servicios públicos. Punto seguido, puede ser. El legislador puede escoger entre los diferentes tipos de tributos, coma, así como los sujetos, coma, los hechos gravables, coma, las tarifas, coma, entre otros. Punto seguido. Este derecho es permanente, coma, irrenunciable e indelegable. ¿Listo? Recuerden que decíamos que el Congreso no le podía, ¿cierto? No le podría ceder, ¿cierto? O delegar la creación de tributos o de impuestos al Ejecutivo, ¿cierto? O al presidente de la República. ¿Correcto? Sí,
Sí, Ahí señor. ya llamo que estoy terminando la clase. ¿Listo? Hablamos de indelegables. ¿Listo? Muy bien. Punto seguido. Pero este poder de imposición no es ilimitado. Punto seguido. La Constitución establece parámetros que restringen esta autonomía legislativa y enmarca el ámbito de aplicación de las disposiciones tributarias. Punto seguido. Esta facultad no puede desbordar los principios fundamentales, las garantías de los ciudadanos así como los principios tributarios establecidos por la norma suprema. Listo, profe, falta un cuarto para las 10. Ok, dejemos este titulito entonces. La estructura tributaria en Colombia desde el punto de vista del ámbito espacial. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces activemos ahí la camarita ahí para que nos quede por lo menos la esta de salida. Entonces estén pendientes allá de su plataforma, ¿correcto? Van a encontrar allá una pestaña, creo que eso está como en la sesión 8, en la parte de abajo les va a aparecer, hay una carpetica ahí, donde los que quieran mejorar ese ensayo, pues lo pueden hacer y subirlo ahí. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Para que por favor también me le informen a sus compañeros. ¿Correcto? Allá le dice mejore su ensayo. Entonces, si usted mejora el ensayo, quiere que decir que se está volviendo más, ¿cómo se llama? Más ágil o más técnica en las habilidades que está adquiriendo. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Entonces, que mi Dios me la bendiga, un buen fin de semana, que dejen ese mal genio, sobre todo Elian, digo, que dejen ese mal genio, y nos hablamos entonces el martes. Ahí les voy a dar el lunes también, estoy botado esta semana también, ¿cómo la veo? ¿Listo? Que mi Bueno, Dios me la profe. bendiga. ¿Listo? Buen fin de semana. Bueno, Bueno. profe. Chao, saludos.